Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de tener nuevamente en la línea telefónica al escritor y columnista de actualidad Iñaki Ezquerra. ¿Qué tal, Iñaki? Hola, buenas tardes, muy bien. Bueno, ¿Vosotros? Muchas gracias. En estos días hemos visto una columna tuya que nos ha llamado la atención en ABC, que se llama Que combatan ellos, parafraseando ¿no? al Unamuno de que inventen ellos. Sí. ¿A qué te referías? ¿Dónde hay que combatir? Bueno, yo creo que es más o menos la mentalidad que existe hoy en toda la Unión Europea, bueno, que quiere ser interpretada como pacifismo, pero en la que hay algo feo que no es tan edificante como el deseo de paz, ¿no? Lo que hay es pues una comodidad y bueno, y una actitud buenista, como sabemos, que cuando una amenaza se cierne sobre nosotros, como es lo que está ocurriendo en Siria, pues tampoco tiene resortes ni capacidad para responder, ¿no? De hecho, hemos visto estos días atrás cómo las conversaciones que ha habido entre Rusia y Estados Unidos, bueno, pues parece que no va con Europa, ¿no? La gran amenaza del Estado Islámico, del llamado Estado Islámico, del Daesh, es Europa. La gran amenazada es Europa, y sin embargo parece que no va con nosotros, ¿no? Hasta Irán se permite meterse ahí en el frente ese que quiere hacer Putin con Al-Assad, y presentarse como un redentor, ¿no? Como un pacificador. Sí, lo que llama la atención y que nos realmente creo que es una de las cosas más llamativas de esta columna es esta equivalencia que haces con la situación actual y la Segunda Guerra Mundial, porque tú dices que en realidad a Europa la resistencia en Europa no fue más contra la guerra, contra entrar en la guerra, que contra el nazismo mismo, ¿no? Claro, es que existe un problema hoy, por supuesto, y bueno, vemos la actitud que existe frente pues al caso trágico ese del niño Aylan Kurdi, ¿no? Que de alguna manera yo creo que nos compromete, porque de la misma manera, del mismo modo que las imágenes de niños heridos en la famosa guerra, en la Segunda Guerra de Irak, era un alegato a favor de la paz, ¿no? En esta ocasión, ese cadáver en una playa turca es un alegato a favor de la intervención en Siria, es decir, que nos reclama una intervención, es decir, y entonces, pues la reacción que hay es de apelar a la caridad cristiana o a sentimientos en los que a veces sí hay algo de fariseísmo y de generosidad exhibicionista, ¿no? Pero sobre todo es un problema que es que además viene de ayer, quiero decir que no es solamente de hoy. Si hoy ha crecido esa cultura buenista que rechaza el hacer frente a un verdadero enemigo, pero ya ese problema existía en la Segunda Guerra Mundial, como decía yo en mi artículo. A la hora de la verdad, como decía, la resistencia fue a plantarle cara a Hitler, y es una resistencia que va mucho más lejos del Pacto de Múnich, ¿no? Y finalmente eso es lo que hace que quien realmente gana la Segunda Guerra Mundial, pues a pesar de las lecturas edificantes que se hacen de la resistencia y de todo eso, pero quien gana la Segunda Guerra Mundial es la Unión Soviética, y además y esa victoria se la cobra cara Stalin, raptando, como digo, a la Europa del Este, ¿no? A la Europa llamada del Este, ¿no? Uh-huh. Sí, y al hablar de esa situación de que en realidad, aunque intervino Estados Unidos, que tuvieron 220.000 bajas, pero nada en comparación a los millones de bajas que sacrificó la Unión Soviética, tú le decías que solamente un gobierno totalitario es capaz de tener los bemoles de enfrentarse
Claro. con esa contundencia, ¿no? Claro, es que eso dice muy poco a favor de Europa y quizá de la condición humana, ¿no? Porque al final, ¿quién se podía enfrentar a un totalitarismo? Pues otro totalitarismo. Es decir, que las democracias en las que el individuo es respetado y en las que se valora la vida humana, resulta que luego no son capaces de reaccionar contra un monstruo como Hitler, ¿no? Y al final hace falta eso, otro régimen totalitario, y además es que se dio de un modo bastante patético, porque primeramente hubo quien vio en el nazismo el mejor enemigo del comunismo, y luego esos mismos vieron en el comunismo el mejor enemigo del nazismo. Entonces, a la hora de la verdad, ¿qué es lo que ocurría? Pues que se echaba mano, se andaba buscando al totalitario de turno para que se enfrentara al monstruo, ¿no? O bien al monstruo del estalinismo o bien al monstruo del nazismo. Y entonces, bueno, pues eso sí nos tiene que hacer pensar en que, bueno, pues como digo en mi artículo, creo yo que entre el desprecio a la vida humana y el desprecio al individuo de los totalitarismos, y por otra parte la sobrevaloración y el sobreprecio de los individualismos en las democracias europeas, tiene que haber quizá un término medio, una tercera vía, ¿no? Y un cierto espíritu de compromiso cuando realmente el enemigo es real. Es un poco obsceno que en este momento, ante la amenaza que se cierna sobre Europa y ante un fenómeno como el de los refugiados, parezca eso, que Europa no tiene que ver nada en esta guerra, ¿no? Es decir, están hablando todos menos Europa, ¿no? Bueno, quizás hay una excepción en el caso francés, que ya hay unos bombardeos, en fin, hay un amago de ataque aéreo, pero todavía estamos lejos de un verdadero compromiso, ¿no? Uh-huh. Y quizás también eso compromete a la propia Unión Europea. Quizás ya es hora de que la Unión Europea se plantee tener un ejército, ¿no?, ante una situación de estas. Bueno, se supone que existe una organización llamada OTAN o NATO que para este tipo de historias también tendría que actuar, pero nadie lo ha planteado de momento. Pero lo que sí quería preguntarte es si el que nos sacó del atolladero de Hitler, aunque después tuvimos problemas con él, fue el estalinismo y el totalitarismo soviético. Sí. ¿Quién nos va a sacar de este atolladero? ¿Quién es el totalitarismo actual que nos que no le importa sacrificar a su pueblo? Claro, ese es el problema. Entonces lo que tenemos es a un heredero de la KGB como Putin, planteando el intervenir, pero a su manera, es decir, que salvando el régimen de Al-Assad. Y luego, pues, tenemos el caso que comentábamos de Irán, un país que hasta hace 2 días, bueno, que además es el creador contemporáneo del problema fundamentalista islámico. Es decir, que lo que no tenemos que olvidar es que, como dicen, el dicho ese de que el árbol no nos impida ver el bosque, ¿no? El verdadero enemigo es el fundamentalismo islámico. Entonces lo que no puede ser es que un país que nos ha estado aterrorizando hasta hace 2 días, que es el que inventó, es el inventor del problema, ya digo, en la época contemporánea, ahora se presente como la solución. Esto es de una desmemoria preocupante, ¿no? Y además un país que se define como una democracia religiosa. Es decir, que bueno, pues yo no sé si el actual presidente de Irán es un moderado con respecto a lo que ha habido anteriormente. Bueno, moderado entre comillas, porque es uno de los grandes discípulos y promotores de Khomeini, ¿no? Pero bueno, si existe ese proceso en Irán, me alegraré muchísimo, pero es que de la misma manera que a cualquier país que ha vivido una dictadura, le exigimos, y se le exigió muy bien a España, garantías de que era una democracia. Si hemos sido así
con países occidentales, lo que no podemos hacer es, con un país como Irán, dar por hecho y aceptarle como un país democrático, así por las buenas. No cabe duda de que tendrá sus propios intereses tácticos y estratégicos en esta guerra, como los tiene Rusia, y que bueno, y que en el fondo están luchando por la hegemonía de la zona. Es decir, que lo que no puede ser es acabar con el Estado Islámico, con el Daesh, para que ahí se instalen unos señores que nos van a dar problemas al día siguiente. Yo creo que eso es pan para hoy, pero hombre, para mañana, ¿no? En fin, aquí hay una serie de circunstancias y de factores éticos, por un lado, es decir, que la pasividad no se puede disfrazar de ética, sino es todo lo contrario. La pasividad de Europa pues clama al cielo, y por otro lado hay verdaderos factores ya digo, estratégicos que son muy inquietantes, y que ya digo que pueden parecer hoy la solución, pero no lo son en absoluto. Uh-huh. Bueno, con lo que tú mencionabas, con las imágenes de los muertos de las migraciones que están llegando a Europa, pues parecía despertar la conciencia de que había que hacer algo con Siria. Francia empezó unos bombardeos, Rusia empezó los bombardeos, América está bombardeando en Irak, pero dicen los expertos que, como se dice en la calle, el Estado Islámico en realidad no tiene ni 2 telediarios, pero que tirando bombas desde el aire, pues no van a acabar con el problema hasta que no haya una invasión terrestre. Y ninguno de estos grandes ejércitos, ni los rusos, ni los americanos, ni los franceses, quieren acercar un solo soldado a tierra firme. Claro, es que, sobre todo, es que ya es hora de que empecemos a valorar a los países con capacidad de respuesta bélica que son democracias, que es lo que no hemos hecho hasta ahora. Es decir, Estados Unidos es un país que pese a ser una democracia, no ha padecido, y pese a tener movimientos de oposición a la guerra, pero no ha padecido esa debilidad de la que hablo, que asola a Europa, ¿no? Y las dos grandes excepciones son Estados Unidos y el Estado de Israel. Es decir, que es otra democracia, pero que también es capaz de hacer frente a un enemigo totalitario. Entonces, yo creo que ya es hora de reconocer, por lo menos, de reconocer el valor que tiene que el aliado que tengas en un momento determinado sea demócrata y comparta tus valores, ¿no? Lo que es triste es que tengas que echar mano para defenderte y para que te saque las castañas del fuego, ya digo, a un régimen donde no hay libertades, y donde, en fin, lo que hay es todo, pues en el caso ruso, los residuos totalitarios de tantos años que duró el régimen soviético, y en el caso de Irán, pues lo que hemos comentado, ¿no? Es decir, que o en el caso de Al-Assad, pues un régimen claramente criminal, que está yendo contra su propia población. Entonces, yo creo que incluso dentro de la calamidad que es la guerra, pero de lo que se trata es de que tus aliados, ya digo, sean presentables, y en ese sentido hay que valorar históricamente Estados Unidos, ¿no? Y hay que valorar históricamente, ya digo, porque yo creo que son los dos únicos casos, es decir, que de dos países, los que he mencionado, Estados Unidos e Israel, que teniendo regímenes democráticos y defendiendo unos valores universales y los derechos humanos, son capaces, ya digo, en un momento determinado de responder al enemigo y de estar a la altura de las circunstancias. Pero, ¿a ti te parece que Estados Unidos está a la altura de las circunstancias en el tema Daesh? Bueno, me parece que por un lado Obama sí tiene ciertos tics buenistas, sí ha calado ese discurso
Bueno, y desgraciadamente se ha visto en el acuerdo nuclear con Irán, ¿no? Sí tiene ciertos ramalazos que no tuvieron presidentes anteriores, ni demócratas ni republicanos, es decir, que los está teniendo de una manera especial Obama, pero por otra parte también es verdad que está maniatado en la situación que se ha creado en Siria, es decir, que Putin está haciendo valer su fuerza y bueno, también de alguna manera eso compromete, ¿no? A mí que los presidentes americanos que sean belicistas tampoco me entusiasma, quiero decir que me puede preocupar la cierta debilidad que veo en Obama, pero también me preocupó el belicismo que vi en George Bush, ¿no? Entonces creo que también ya es hora de aceptar, en lugar de caer en los típicos discursos antiimperialistas y antiamericanistas, bueno, pues que es mejor que el guardián de Occidente sea un país, ya digo, con valores democráticos y con presidentes sensatos, ¿no? Así que, pero la sensatez, ya digo que es un arma la sensatez tiene dos caras, es decir, que ni hay que pecar por exceso ni por defecto, ¿no? Pues nada, vamos a tratar de caminar al filo de esa navaja entre las dos aguas del exceso y el defecto, porque no vamos a tener otra, ¿no? O sea, no nos vamos a dejar matar, ni vamos a salir a degollar como los de Daesh. Así que tendremos que buscar un nuevo sitio, y Europa, por más vieja que esté y se sienta, pues a veces va a tener que sacudirse las canas y tomar un papel un poco más activo, ¿no? Sí, lo que no cabe duda es, mira, que está claro que el Daesh es el Hitler de hoy, en esto no hay ninguna duda, y en esto hay que suscribir las palabras de Putin, efectivamente, porque hay una mística del derramamiento de sangre que lo emparenta con el nazismo, pero por otro lado, esa mística es también de la que ha participado Irán, y además de la que ha participado como inventor y como creador. Quiero decir que no podemos olvidar las fatwas, la amenaza de muerte sobre Salman Rushdie, en fin, todo el pasado de terror que ha caracterizado al fundamentalismo islámico, y luego que todavía sigue soñando en voz alta con la desaparición del Estado de Israel. Es decir, que entonces no es desde luego el mejor aliado, y sería una vergüenza para Europa tener a ese aliado que le saque las castañas del fuego. Pues nada, vamos a tratar de que, como decíamos al principio, citando a Unamuno, que nuestros problemas también asumamos la responsabilidad de que tenemos que participar en su solución y no esperar a que otros nos saquen las castañas del fuego, como decías. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Iñaki Ezquerra, nuevamente por estar con nosotros para estas pinceladas de pensamiento y de sentido común en este mundo que es tan difícil hablar de estas cuestiones por lo compleja que son.